Comadre, amiga, hermana, no vayas a cometer este error. Si bien muchas veces, bueno, he estado hablando, hemos estado hablando y hablando y hablando acerca de la importancia de mover el cuerpo ante la debilidad y el atrofiamiento, uno de los errores que he observado en algunas alumnas, en algunas personas y en algunas mujeres es que una vez que ya dijeron, no, pues sí, sí necesito mover mi cuerpo, ya necesito hacer ejercicio, la falta de información las ha llevado a decir, bueno, pues me voy al gimnasio y órale. Entonces llegan al gimnasio con el entrenador o entrenadora así superpower y los dice, ¿sabes qué? Súbete a la elíptica, súbete a la caminadora, ponte a correr o a trotar. Y lo que ha pasado con muchas personas, con muchas de estas mujeres, es que se lastiman, se han lastimado en el minuto uno. Esta historia ya me la sé, o sea, porque yo hablo con muchas personas respecto a sus procesos corporales y una de las situaciones que ha sido como un factor, sobre todo en mujeres, aparte con sobrepeso, que ya se juntan como los factores, pero también ha pasado con gente que es completamente delgada, que o no fueron al gimnasio, que dijeron, ¿sabes qué? Me voy a salir a correr, ¿no? Porque me gusta, y en el día uno que al fin tomaron la decisión para irse a correr, en el minuto uno se lastimaron y se lastimaron fuerte. ¿Por qué? Porque voy a decir una verdad que es fuerte de escuchar, pero creo que es mejor que la sepas a que cometas ese error. Muchas mujeres están en un estado tan débil, o sea, sus músculos están tan atrofiados que no pueden empezar a hacer una actividad con un impacto como el de correr, brincar, correr en una elíptica, hacer sentadillas, mucho menos, hacer como peso, no, o sea, no pueden empezar por ahí. Es un riesgo y aparte es una decisión tomada desde la mejor voluntad, pero desde la profunda ignorancia. Esta verdad, les digo que es fuerte de escuchar porque no nos gusta asumir el estado tan crítico, ¿no?, de atrofiamiento que ha producido el extremo sedentarismo. Y la realidad es esa, que hay muchas mujeres de 30, 40, 50 años en pésimas condiciones. Entonces, como sus músculos están absolutamente dormidos, entonces imagínate que es como de brincar de la cama a una carrera de alto rendimiento. Pues obviamente el cuerpo colapsa. Y el tema es que cuando no tienes fuerza en tus músculos, todo el impacto de tu movilidad lo va a recibir tus articulaciones. Por eso muchas se han lesionado, sobre todo las rodillas, ¿no? Es como el primer ouch, ¿no?, que viene. Y entonces, pues sucede como el escenario más trágico, ¿no? Porque al fin una persona toma la decisión de hacer ejercicio y entonces en el primer día se lesiona y entonces vuelve a entrar al ciclo de la inmovilidad. Y otra de las cosas que sucede es que casi siempre en las terapias tradicionales lo primero que te mandan es reposo. Entonces, salir en verdad del estado de inmovilidad, para algunas, empezar va a tener que ser un inicio mucho más pausado, mucho más cuidado. Y a mí me gusta hacer como esta analogía, ¿no? Es como mirar a tu cuerpo como una rosa así sutil y realmente que esa es como la entrada, ¿no? Desde donde yo me conecto con el cuerpo de mis alumnas, pensando en un cuerpo completamente devastado, agotado, cansado, como si hubiera salido así de una guerra, ¿no? Así, ¿no? Y entonces, tomando un cuerpo así en esa sutileza, con ese cuidado, con ese, como tratarías una rosa, ¿no? Una rosa pues no la vas a zarandear, ¿no? Una rosa o una flor se trata con mucho cuidado, pero justamente esta analogía de la rosa a mí me gusta mucho porque es como ver y entender a tu cuerpo desde una profunda sutileza, desde una profunda empatía y desde una profunda compasión. Esa noción de decir, ok, no he hecho ejercicio durante mucho tiempo, me siento cansada, me siento desgastada y entonces cómo yo puedo entrarle a este proceso de la movilidad sin que me vaya a lastimar, porque entonces les digo que sale el tiro por la culata. Para mí ha representado esta prudencia, ¿no?, en poder tomar decisiones asertivas en función a qué es lo que necesito, qué es lo que deseo, cuál es mi proyección, qué es lo que me gustaría recuperar. Está bien si quieres correr, está bien si quieres hacer CrossFit, está bien si quieres hacer actividades de alto impacto, pero antes de, muchas tienen que empezar a activar sus músculos esqueléticos primero y también se tiene que poner muchísima atención en darle al cuerpo un espacio para la relajación, para que se suelte. Porque el tema es que como hay mucha rigidez y como hay mucha tensión, entonces muchas personas se enfrentan a tener un cuerpo de rama seca, ¿no? Cuando tú tienes una rama seca, le haces así, se quiebra, así, crácatelas, ¿no? Entonces lo que pasa con muchas personas es que están no solamente en un estado de atrofiamiento, sino la rigidez que tienen es muy profunda.
Entonces, a la hora que llegan y se quieren mover con un impacto, entran a una clase de zumba o entran a una clase de aeróbics o entran a una clase de danza africana, ¿no? El cuerpo no tiene verdaderamente modo de sostener esa movilidad. Y la otra cosa que es muy importante, y mira que te lo digo porque yo pasé por ahí, basta un segundo, un segundo para que te des en la torre. Yo necesité un segundo para brincar en un brinco que yo sabía que no debí de haber hecho, ¿sí? Pero simplemente por mi orgullo, por mi ego, porque si no brincaba me sacaban. Así fue como si no brincas te sales. Y yo, ah, chinga, ¿cómo que no? Y entonces brinqué, aunque todo mi sistema me decía no lo hagas. Y aunque no fue una caída ni espectacular ni heroica, me rompí en ese momento, en un segundo me rompí el ligamento anterior cruzado y mis meniscos. Fue un segundo donde caí, ¿no? Caí mal, se metió mi tobillo hacia adentro, se metió mi rodilla y ahí me hizo así, clac, ¿no? Se palanqueó la rodilla hacia adentro y me rompí el ligamento anterior cruzado. Esa decisión, o sea, es que no saben cómo yo la lamenté. Fue una decisión que me dolió en el alma, porque aparte ni siquiera es el dolor más profundo de mi vida, o sea, me han dolido otras cosas mucho más. Entonces yo, cuando me caí, no dimensioné para nada que me había roto algo. Pensé que me había lastimado, sí me dolió, pero no así como por eso. Bueno, pues en la noche, al día siguiente, amanecí con la rodilla del tamaño de un melón. Y entonces fue que mi doctor, que era Enrique Bravo, allá en la Ciudad de México, me mandó con su cirujano. Voy con el cirujano y entonces el cirujano me ve la rodilla así, era un dolor insoportable y me tuvo que hacer una infiltración, o sea, me metió una agujota enorme y entonces sacó toda la sangre, se desinflamó y me dijo, pues es muy probable que te hayas roto el ligamento y debo decirte que se trata de una cirugía. Ese proceso me llevó por lo menos volver a caminar y bajar un escalón sin que me doliera y sin que tuviera que hacer trucos porque era muy doloroso doblar la pierna. Me llevó un año bajar un escalón, me llevó un año y medio poder volver a caminar. Entonces ustedes se imaginan, cuando has pasado por una situación así tan dramática y tan dolorosa en tu vida y que, aparte imagínate, bailaba 6 horas diarias y pasé de estar 6 horas diarias a una silla de ruedas. Entonces, te lo digo porque ya pasé por ahí, te lo digo porque yo ya sé lo que significa un error que no implicó, como les digo, un accidente así dramático, fue un momento en donde mi cuerpo, que estaba tan agotado, y el obligarme a hacer algo que no debí de haber hecho, pues me llevó a 2 cirugías de rodilla, ruptura del ligamento anterior cruzado y menisco. Por eso yo les digo que, o sea, me parece muy importante que se entienda que si no te has movido, que si no haces ejercicio, que si no te mueves y de repente te entra acá la Rocky Balboa interior y quieres hacer ejercicio, sí tienes que tener así como una conciencia muy clara y sentarte antes de tomar la decisión de ir a un gimnasio, salir a correr, de hacer CrossFit o demás, hacer pesas o menos aún sentadillas, por favor, no se te ocurra hacer sentadillas. Esa decisión que tiene una muy buena intención, que ya es mover tu cuerpo, puede devenir en un segundo, un error en un momentito para que toda tu vida se transforme. Hay quienes ya, o sea, de plano sí, ya meses sin poder bailar y entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tendemos al sobrepeso, pues ya no solamente es que tienes un cuerpo con pésimos músculos, ¿no? O sea, en el sentido de que están completamente debilitados, sino que aparte tienes una carga extra que ¿quién crees que está cargando? Tus articulaciones, tus tobillos, tus rodillas, tu cadera. Entonces, por eso me parece que es importante difundir que ya hay nuevas maneras de volverte a reencontrar con tu cuerpo, desde no solamente el quiero hacer ejercicio y necesito moverme, sino desde una conciencia un poco más profunda de conexión con tu cuerpo y de que tú puedas dialogar con tu cuerpo y antes de que tu ego diga quiero correr, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, realmente puedas definir qué es lo que necesitas y cómo necesitas empezar. Entonces, en mis programas yo lo que hago, porque mis programas están enfocados a mujeres y hombres que no se mueven, por eso les digo, el peor escenario, ¿no? Cero fuerza muscular, cero conciencia de la alineación, pésima condición física, algunas con sobrepeso, no se han movido durante mucho tiempo, ¿no? Así como tenemos el peor escenario, a lo mejor hasta mala coordinación, ¿no? Entonces tenemos como ese peor escenario de una persona que lleva en abandono con su cuerpo mucho tiempo y que de alguna manera no tiene la información, no saben que hay modos de volver a entrarle al cuerpo, ¿sí? A un cuerpo debilitado, a un cuerpo agotado, a un cuerpo abandonado, que desde mi perspectiva, por eso les digo, se tiene que agarrar así como una rosa, así con mucho cuidado y así como cada petalito, irlo cuidando como por capas, ¿no? Como una cebollita, ¿no? Así y entender que muchas primero necesitan, antes de moverse, relajar su cuerpo. Antes de moverse, necesitan entender la estructura de su cuerpo, entender que no te daña tu cuerpo en sí, lo que te está dañando es la falta de fuerza, uno, y dos, la mala movilidad, digamos,
digamos, la movilidad incorrecta, ¿sí? Porque cuando tu cuerpo está debilitado, como no se puede sostener adecuadamente, entonces empezamos a generar muchas posturas, ¿sí? Como por ejemplo esta, ¿no? Yo podría estarles hablando así, que es una postura que pues aparentemente no pasa nada, pero esta postura todos los días de tu vida recargada en tus meniscos de la rodilla, cuando tu esqueleto no está diseñado para que tu peso esté de un lado, pues entonces si todos los días de tu vida lo haces y después te duele la cadera y después tienes ciática, bueno, pues ahí tienes la razón de por la cual existen muchos de los achaques. ¿Por qué? Porque la falta de fuerza lleva al cuerpo a hacer trucos y sobre todo a que se sostenga a través del esqueleto. Entonces, por eso me parece importante que se tome conciencia, ¿no? de este recomienzo, y que si ya tomaste la decisión y ya vas a hacer una inversión en tiempo y en dinero para mover tu cuerpo, lo hagas desde una conexión y que hagas de alguna manera como un escaneo, ¿no? De cuáles son las reales condiciones de tu cuerpo, cuáles son las reales necesidades, por dónde necesitas empezar, para que le permitas a tu cuerpo despertar poco a poquito, o sea, como que vayas empezando a reconectar con la movilidad. Y por eso yo insisto que para muchas el inicio tiene que ser una movilidad sutil, no puede ser una movilidad explosiva. Tu cuerpo no está listo para soportar eso. Y si a eso le sumas el desgaste emocional y energético que traes, estamos hablando de un cuerpo en condiciones muy vulnerables. A lo mejor no se ve, ¿no? Porque no tienes acá un golpe y acá una rajada, no, pero energéticamente muchas de nosotras y muchos de nosotros, nuestro campo energético está muy debilitado. Entonces a eso le sumas que te quieres mover sin fuerza, sin alineación, sin conocimiento, pues entonces por eso muy fácilmente te puedes lesionar. Por eso muchas personas, en serio, yo tengo conocidas que se tropezaron y se rompieron el tobillo. O sea, que ni siquiera, insisto, fue una cuestión dramática o se cayeron tantito y ya se les generó una super lesión. No es, digamos que, porque el cuerpo no funcione, no, es porque el cuerpo simplemente está muy debilitado. Y lo que les dije, el cuerpo está rígido, entonces padecen esta situación del cuerpo de la rama seca. Pues lo que se necesita es como poco a poco en muchas de nosotras, y más las que ya somos cuarentonas, o las que treintonas también, pero que se la pasan 12 horas sentadas en una silla o 8 horas sentadas todos los días, o sea, es muchísimo tiempo sentado, muchísima rigidez en la cadera. Entonces lo que se necesita es que esa caderita la tienes que empezar a mover poco a poco para que entonces vaya tomando, como poniendo aceitito, y entonces esa movilidad que empieza muy sutil, muy nítida, muy cuidada, lo que va a pasar es que te va a empezar a relajar el sistema nervioso. Y entonces cuando tu sistema nervioso se empieza a relajar, empiezas a descansar mejor. Entonces esa recuperación de la energía y al mismo tiempo de una movilidad sutil te va a dar tiempo y espacio para restaurar tu movilidad, restaurar tu cuerpo. Entonces la realidad es que muchas personas necesitan empezar simplemente por una movilidad profunda, sin exigencia, sin esfuerzo, sin dolor, sin sacrificio, para que entonces podamos pasar, digamos, la barrera de la rigidez. Y una vez que ya tu cuerpo otra vez ya tiene como esa plasticidad para poderse mover, entonces sí que ya empieces creciendo el nivel de exigencia de las actividades físicas que vayas a elegir. Si te sientes en este peor escenario así de cero fuerza, cero alineación, cero conciencia de tu postura, pésima coordinación psicomotriz, ¿no? Bueno, la buena noticia es que todo eso se puede recuperar. Lo que sí es que yo estoy difundiendo ahora que se puede empezar de manera diferente. No te recomiendo que te vayas a un gimnasio, no te recomiendo que te vayas a correr, no te recomiendo ni siquiera que hagas pesas. Primero necesitas ajustar tu esqueleto, relajar tus músculos, generar una movilidad consciente para que entonces sea la fuerza del bambú, ¿no? El bambú que puede ser muy fuerte, pero el bambú es muy flexible. Entonces necesitamos entender que muchas de nosotras, que muchos de nosotros necesitamos empezar con un proceso mucho más humilde, menos heroico, así de esta sensación de que vas corriendo y así te sientes Rocky Balboa, así, no, no, casi, está muy padre, pero de nada te va a servir eso si te lastimas a la semana las rodillas y te empiezan a doler. Entonces, dale chance a tu cuerpo, tengo un programa diseñado para eso, para que vayamos así como que generando una conexión con tu cuerpo y un reencuentro bien cuidado y bien bonito, como les digo, desde las cualidades del amor, desde la empatía, desde la compasión, desde el respeto a tus límites, desde el no juicio, ¿no? O sea, eso es muy importante porque de repente el juicio de, ya le estoy así en pésimas condiciones y la culpa, ¿no? Es que ¿por qué lo permití? ¿Por qué no? Y más, por ejemplo, las que parimos, que de repente te levantas frente a un cuerpo que era así como, ¿y dónde estaba el cuerpo que yo tenía? ¿No? Y aparte, adolorida porque estás cargando al chamaco y así. Se puede restaurar todo y mi propuesta es
bajarle y hacerlo a través de la conciencia, que yo le llamo reconexión corporal intuitiva, que ya no solamente es mueve el cuerpo por el cuerpo, sino reconéctate con tu cuerpo y a partir de esa reconexión, te juro que va a empezar a surgir la intuición, o sea, tu propia conciencia, cuando empiezas a mover el cuerpo lentito, empiezas a observar cosas que no habías notado, rigidez en donde no habías notado, tensión en donde no lo habías notado, empiezas a notar, ¿no? Este escaneo que les digo que empieza a suceder en el cuerpo cuando te empiezas a mover de manera consciente, con atención y de manera sutil, empieza a suceder un proceso muy mágico. Y ya, así para cerrar, digamos que el último regalo que eso te da, es que te da presencia, ¿no? Te permite como estar un poco fuera de la fuera y de toda la matrix y de toda la presión y de todo el miedo y todo el estrés, ansiedad y depresión, y te permite estar en presencia de tu cuerpo sagrado. Y eso, les juro que te da otra conexión, te da otra actitud, te da una presencia ante el mundo, estando en ti, contigo, sabiendo dónde estás en principio tú, dónde están tus pies, dónde está tu centro de gravedad, cómo está tu cuerpo, para entonces sí reconectarte desde ese lugar con el mundo. Así que les invito a que se integren a los cursos, al programa, y si sientes que necesitas un acompañamiento para restaurar tu conexión con tu cuerpo, si sientes que estás cruzando por un proceso de ese dolorcito, donde mi cuerpo no me gusta, no me siento a gusto, y es como esa inconformidad que genera un autorrechazo contigo misma, yo te puedo acompañar. Créeme que he estado ahí, créeme que he estado en el lugar de detestar mi cuerpo, y créeme que ha sido muy bonito poder reencontrarme con mi cuerpo, ya no desde la bailarina, porque la bailarina era súper exigente, yo me ponía a entrenar y hacía cosas de mucha exigencia a mi cuerpo, y fue mágico cuando un día pude como conectar con mi cuerpo y decir, ay, pues es que ya no necesito hacer tanto esto, y lo que mi cuerpo necesita es moverse, pero descansar, ¿no? Hay muchas de nosotras ya estamos muy cansadas y no necesitamos una carga más, sino necesitamos hacer procesos que nos liberen y que nos reencuentren con nosotras mismas. Así que estamos aquí al servicio, les mando un besote y seguimos con las pláticas corporales para pues ponerlas al servicio a quien le pueda servir. ¡Chao!